Hola, Dios te bendiga, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Te habla tu hermana y amiga en Cristo, Naida Rivera, la pastora Naida Rivera, junto con mi esposo pastoreando de la iglesia Fuente de Poder en Katy, Texas. Y hoy quiero compartir un tiempo devocional contigo. Es lunes, un lunes de victoria, un lunes lleno de expectativas para toda esta semana. Y en este día, el día para disfrutar, el día para reflexionar, el día de la palabra de hoy es el enojo. Dice Epictetus: si no quieres ser propenso al enojo, no alimentes el hábito, no le des nada que pueda provocar su aumento. El enojo controlado, no puedo con ellos, en muchas ocasiones decimos, ¿verdad? Y quiero hablarte hoy qué dice acerca del enojo en la palabra del Señor. Estoy segura que muchas de nosotras sabemos muy bien cómo nos sentimos, cómo ese sentimiento real de el uno estar realmente enojado acerca de algo. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos enojadas? ¿Cómo actuamos cuando estamos enojadas? ¿Qué cosas nosotros pensamos cuando estamos enojadas? ¿Golpeamos o lastimamos al que tenemos más cerca, como lo hacía Pedro, el apóstol? ¿Se acuerdan? Los que están a nuestro alrededor, hemos evaluado, hemos examinado si realmente sufren a causa de nuestros enojos. Fíjese que encontré en la Biblia, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 26, que dice Dios algo sobre respecto al enojo. Y dice: enójese, pero no peque. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Quiere decir que podemos enojarnos sin estar haciendo mal? Pues Dios es el que nos da la capacidad, Dios es el que nos da ese discernir de sentir diferentes emociones, porque Él nos hizo, Dios nos conoce, sabe lo que tú y yo podemos sentir, sabe cuáles son nuestros sentimientos de amor, sabe cuáles son nuestros sentimientos de aflicción, sabe cuáles son nuestros sentimientos de ira, sabe cuáles son nuestros sentimientos de enojo. Él nos conoce, nadie mejor, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu mamá, ni tu papá, ni tus familiares, ni tu vecino, mucho menos un compañero de trabajo conoce tu sentir, tus diferentes emociones, pero Dios sí las conoces. Así que Él sabe que a veces nosotros estaríamos enojados. Él sabe que a veces nosotros enfrentaríamos este tipo de sentimiento. Pero cuando estamos enojadas necesitamos, mi querida amiga, detenernos. Necesitamos pensar acerca del asunto en cuestión. Hemos aprendido que si nos enojamos por algo debemos detenernos, tenemos que respirar profundo y quizás hasta contar 10 veces. Eso es lo que nos enseñan los psicólogos, eso es lo que nos enseñan los que estudian este tipo de características o este tipo de sentimientos, los consejeros, quien nos dan una palabra, ¿verdad?, de cómo suprimir, de cómo catalizar, cómo dominar nuestro carácter, específicamente en este tipo de sentimiento que es el enojo. Y muchas de nosotras nos encontramos en ocasiones en donde sí tenemos que respirar profundo, sí tenemos que contar hasta 10 veces. Yo recuerdo que yo tengo una amiga cuando me sentía con ese sentimiento, no tanto de enojo, de ira, pero con ese sentimiento de frustración. Yo la llamaba y nos llamábamos la una a la otra y gritábamos, ¿verdad?, para desahogar, y eso era algo que nos liberaba y no le hacíamos daño tampoco a nadie. Y en esta mañana yo te invito, en este día, a que te tomes el tiempo para pensar y luego que pensemos reaccionar. Entonces quiero que nos encontremos en alguna situación que hemos presenciado, que hemos tenido, y que pensemos sobre esa situación y cómo nosotros actuamos después de esa situación. Cuando nosotros empezamos a analizarnos situaciones anteriores que hemos tenido, de esta manera podemos aprender a tratar con nuestro enojo y no pecar lastimando a alguien más, porque ahí es donde estriba
nuestra ira, ahí es donde estriba nuestro enojo cuando pecamos, cuando lastimamos, cuando hacemos daños a otra persona. Y lamentablemente sabemos que hay muchas personas que han estado pasando por situaciones, cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones como esa, que en un momento de ira, en un momento de coraje hemos dicho algo que no ha sido lo correcto o hemos actuado de una manera que no ha sido lo correcto, y lamentablemente después de esa acción tendemos a lamentarnos, tendemos a sufrir las consecuencias de nuestras palabras y de nuestras acciones, y ahí es donde estriba realmente el pecado. Y tenemos que tener mucho cuidado como eso. Como hija de Dios tenemos derecho a enojarnos, tenemos derecho a pasar por este tipo de sentimientos, porque es nuestra naturaleza humana. Ahora, ¿cómo nosotros lo dominamos? ¿Cómo nosotros catalizamos? ¿Cómo nosotros respondemos? ¿Cuál es nuestra acción ante tal circunstancia? Y en la Biblia, en el libro de Efesios 4:26, luego nos dice en ese mismo versículo: no permitas que el sol se ponga sobre tu enojo o mientras estás enojada. Y otra vez nos preguntamos, ¿qué quiere decir con esto de no ponerse el sol sobre mi enojo? Y creo que no tenemos que pensarlo demasiado. Este es un buen consejo. No permitas que tu enojo continúe. No permitas que tu enojo se mantenga. Si al final del día aún tú continúas enojada, no vas a poder dormir. ¿Cómo tú podrías dormir? ¿Cómo podrías conciliar el sueño? Yo pregunto, ¿verdad? Es muy difícil poder conciliar el sueño cuando tú estás enojado con alguien, o cuando estás enojado por alguna situación entre parejas, con tu hijo, ¿verdad? Posiblemente no podrías conciliar el sueño toda la noche porque necesitas resolver la situación que se ha presentado. Por eso es que se hace referencia a que no permitas que tu enojo continúe o se mantenga. O sea, no dejes que el sol se ponga sobre ese enojo, porque sí hay unas consecuencias, hay unas represalias, hay sentimientos que se pueden profundizar cuando no tomamos acción inmediatamente. Y puede ser que tu enojo haya lastimado a alguien y nos preguntamos cómo hará esa persona para dormir. El asunto entre manos deberá ser resuelto antes de que termine el día, es lo que nos está diciendo ahí. Sabes que la Biblia nos cuenta muchas historias acerca del mismo Jesús, de cómo se sintió acerca de muchas cosas. Hay historias donde él se sintió feliz, hay historias también donde se sintió triste, inclusive hay historias donde, una específicamente, donde Jesús lloró después de haber perdido a un amigo cercano. Jesús sintió, Jesús demostró las mismas emociones que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque él vivió en la tierra como un ser humano, así que él sabe cómo nos sentimos nosotras. Él sabe cómo tú podrías sentirte ante alguna situación antes de que tú lo sepas. Y debido a que él conoce, a que él vivió en una vida perfecta, no hizo cosas malas, no tuvo errores, es decir, él no pecó. Pero quiero contarte una historia donde sí Jesús se enojó mucho. Y en el libro de Juan, el capítulo 2, si no me equivoco, desde el versículo 13, vemos una historia en donde Jesús confrontó este tipo de sentimiento. Dice que estaba próxima la Pascua de los judíos y que Jesús subió a Jerusalén, y que allá en el templo se estaban vendiendo vacunos, se estaban vendiendo ovejas, se estaban vendiendo palomas. Los cambistas estaban allí sentados y Jesús se encontró con este panorama. Se encontró con este tipo de cosas que estaban haciendo en el templo, en los atrios del templo. Y dice la historia que desparramó, tiró todo el dinero de los cambistas y que volcó todas las mesas a los que estaban vendiendo las palomas, las ovejas. Les dijo que quitaran todas aquellas cosas de allí y que no hicieran de la casa del Padre, de su Padre, una casa de mercado. Entonces los discípulos se acordaron que esto estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Realmente Jesús estaba enojado. ¿Y cuál era la razón del enojo de Jesús? Los hombres habían usado este lugar sagrado que había sido
sido apartado y consagrado para adorar a su Padre, transformándolo en un mercado para ganar dinero. ¿Piensas que Jesús tenía razón para enojarse tanto? Cuando sus seguidores, los discípulos, lo vieron enojado, recordaron una profecía de la palabra de Dios acerca de Jesús, que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Cuando vemos que sucede algo que no es correcto o que está lastimando a alguien, es correcto que nos enojemos. Nuestro enojo nos llevará a la acción, es decir, a hacer algo por la situación presente. O sea, es normal que como seres humanos nosotras enfrentemos o veamos alguna situación que no nos gusta, que es de desagrado y que no está correctamente. Es normal que nosotros nos enojemos, pero el punto aquí es nuestro enojo, la forma como nosotros nos enojamos, nos conmueve a la compasión, nos conmueve a la misericordia, nos conmueve a que realmente el enojo sea para un motivo de restauración, o simplemente actuamos como todos los demás, actuamos como la sociedad, con palabras fuertes, palabras hasta vulgares, palabras de maldición, con golpes. O sea, nuestro enojo es aquel el que nos lleva a orar, a que nos lleva a escribir, a que nos lleva a defender unos valores a los desválidos, a las huérfanas, a las viudas, al que está desamparado. Eso es lo que tenemos nosotros en nuestro corazón cuando realmente nosotros nos enojamos, cuando nos enojamos con nuestros esposos, cuando nos enojamos con nuestros hijos, o cuando nos enojamos con nuestro jefe o con cualquier persona particular. Nuestro enojo estriba en gritar, en maldecir, en mucha palabrería, en golpear, vengarnos, ¿verdad? En eso estriba nuestro enojo, o cuando lo catalizamos, cuando pensamos, decimos, no, esto me hace enojar, esto me hace irritar, pero la acción que yo voy a tomar sobre esa persona, voy a orar para que Dios tenga compasión y misericordia. Me voy a sentar a hablar con esta persona, pero voy a esperar el tiempo preciso para hablar con esta persona. Nos anima el enojo a ayudar, a animar a los que están sufriendo. Entonces existen cosas, amigas, en nuestra vida que realmente nos enojan, y son razones, muchas de ellas podría decir que son razones que sí valen el enojo, pero vale la pena el enojo que causemos, o la irritación, la actuación que hagamos referente a ese enojo. Es para mejorar tu entorno o la vida de quienes te rodean cuando tú te enojas. Recuerda que leímos al principio lo que Dios dice a través de su palabra: enójate, pero no peques. Y añade: no se ponga el sol sobre tu enojo. Y en otro lugar de la Biblia dice: toda persona sea pronta para huir, lenta para hablar y lenta para enojarse. En el libro de Santiago 1:19. Dios te ama y Dios te cuida y quiere hacer cosas maravillosas en tu vida, quiere hacer grandes cosas en tu vida. Dios nunca ha perdido el control contigo. Dios nunca ha perdido el control con tus acciones. Dios nunca ha perdido el control por cómo tú hablas, o por cómo tú te expresas, o por cómo tú actúas. Así que puedes orar, podemos orar y pedirle que nos ayude a controlar nuestro enojo, que nos ayude a controlar nuestro temperamento. Y si eres alguien que está sufriendo a raíz del mal carácter y los enojos que te causan quizás alguien más, yo te invito en esta mañana a que le pidas a Dios a que te ayude y te dé sabiduría para tratar y responder a esas personas. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, el versículo 32, Pablo, ¿verdad? Dios usa a Pablo para darnos un gran consejo. Dice: sean bondadosos y misericordiosos unos con otros,
perdonándose unos a otros como Dios también nos perdona a nosotros en Cristo. Un buen consejo de la palabra de Dios para tener siempre en cuenta. Así que en esta mañana sí te quiero decir que te puedes enojar. No hay pecado en enojarse. El pecado estriba en cómo tú proyectas el enojo, tus acciones sobre ese enojo. Así que te invito en esta mañana a que ores conmigo esta corta oración. No puedo con ello, dile al Padre Celestial, no puedo con ello, Padre. A veces parece que otros deliberadamente hacen cosas para enojarme. Y quizás son así con todo el mundo, pero me cuesta no tomar represalias. Intento, Señor, con toda mi fuerza ser como tú, pero es una lucha. Cuesta, es muy difícil poder tener el temperamento que tú tienes, poder tener esas agallas que tú has demostrado a través de la palabra del Señor, de cómo nosotros confrontar y cómo nosotros sobrevivir en medio de la ira, en medio del enojo, sin tener que pecar. Por favor, Señor, te pido en esta mañana, ayúdame a controlar mi enojo. Ayúdame a no ser tan sensible. Ayúdame por medio del amor y por medio de esa compasión y misericordia que tú has tenido conmigo, también yo poder proyectarla y tenerla a través de esas iras y de esos enojos que no me lleven a pecar contra mi vida, contra ti, Señor Jesús, y sobre todo contra los que rodean. Ayúdame, Señor, a yo ser, Padre Celestial, esa persona que los demás quieran estar junto a ella. Ayúdame, Señor, a que mi enojo no permita lastimar a nadie, Padre Celestial, a nadie de mis seres queridos, a nadie de mi familia, a nadie que esté alrededor mío. Yo te pido, Señor Jesús, que tú seas el fuerte en mi corazón, que tú tomes todo dominio y todo control, Padre Celestial, y me dé la sabiduría que yo necesito para yo poder seguir hacia adelante, mi Dios, en esta vida hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús yo te lo pido, mi Dios. Amén, amén. Mi querida amiga, mi querida hermana, esta es la palabra que tengo para ti en este día. Tenemos que controlar nuestro enojo y tenemos todo el dominio. Dios nos da el dominio para nosotros poder hacerlo. Y que sea esta una semana hermosa donde tú puedas practicar el poder controlar, el poder actuar mejor que en otras ocasiones tú hubieras podido hacerlo. Así que Dios te bendiga, que tengas una linda semana cargada de energía, una semana victoriosa en Cristo Jesús. Te habla la pastora Naida Rivera, gozosos, contentos. Recuerda, si tienes alguna petición, tienes alguna oración, estamos en la iglesia en Fuente de Poder en el 906 Avenue A en Katy, Texas, o nos puedes llamar al 281-971-7172. Hermoso día. Bendiciones a todas mis hermanas. Dios les bendiga.